se va a dedicar exclusivamente a todo lo que es el género literario, el género lírico, ¿ya? Y vamos a hacer ejercicios, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes me la hacen, ¿sí? Un segundito. Ahora sí. Entonces, eh, decíamos que en este esquema, ahí tenemos que el género lírico, nosotros ya vimos toda la estructura, ¿cierto?, de contenido, que es la parte del fondo del género lírico, que tenía que ver con el hablante lírico, ¿cierto? Y junto con el hablante lírico están las actitudes líricas, está el objeto lírico, es decir, en qué se inspira el hablante lírico en el poema, está el motivo lírico, es decir, de qué se trata, ¿ya? Cuál es el tema del poema, el temple anímico o temple de ánimo, que decíamos que es ese estado de ánimo particular que tiene el hablante lírico al escribir el poema, y las figuras literarias, que son las que vimos, ¿cierto?, la clase pasada. Eso nosotros ya lo vimos. Y dentro de la estructura formal tenemos estos elementos que son de métrica, que le llamamos, que es la estructura formal, porque tiene que ver con la medida, ya la medida de los versos, etcétera, ya que todos los versos vamos a ver que tiene un ritmo, tiene cierta cadencia, ¿ya? Que los poemas están escritos en verso, que es cada línea en el poema, que es el conjunto de versos, ¿ya? Y que se distingue una estrofa de otra por el mayor espacio en blanco que hay, ¿ya? Y después tenemos las rimas, ¿ya? Que la rima es esa igualdad en los sonidos finales de los versos, ¿ya? Entonces eso nosotros ya eh, lo, lo habíamos un poco visto la sesión anterior, y ahora vamos a ir haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces, ahí aparece una diapositiva donde dice que vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, lo que yo les voy a pedir, que en el primer ejemplo, ¿ya?, de ese poema, dice: se ha llenado de luces mi corazón de seda, de campanas perdidas, de lirios y de abejas, más allá de esas sierras, más allá de los mares, cerca de las estrellas, ¿ya? Primero, ¿cuántos versos tiene esa estrofa? ¿Cuántos versos tiene esa estrofa? 7. Muy bien, 7. Eh, ¿Cuáles son las últimas palabras de cada verso? Bueno, las últimas las voy a decir yo, pero luces, seda, perdidas, abejas, sierras, mares y estrellas. Nosotros veíamos el otro día, ¿cierto?, esta igualdad ya sea de vocales o de consonantes, como era la rima vocálica o rima consonante, ¿ya? Entonces, ahora quiero que ustedes de esos 7 versos de esa estrofa veamos qué tipo de rima hay y cuál verso rima con cuál. Yo les dije, luces, y acuérdense que es de la última vocal acentuada. Entonces, ¿qué tipo de rima sería y cuál verso rima con cuál? El primero con el cuarto, el segundo con el séptimo, ustedes me dirán, ¿sí? Veamos.
¿Ya? Veamos, son 7 versos, decíamos, y aquí, ¿cuál verso, qué tipo de rima tenemos? Acuérdense que la rima consonante perfecta riman vocales y consonantes. La rima sonante riman solamente las vocales, a partir de la última vocal acentuada en el verso, es decir, donde yo cargo la voz. Y la otra es la rima libre, que en este caso no tenemos rima libre, ¿cierto? ¿Qué tipo de rima tenemos acá? ¿No? A ver, ¿quién se anima? Asonante, ¿Sí, Winda? asonante porque luz, Es asonante, muy bien, porque riman solo las últimas dos, vocales, ¿cierto? y Ya. la última vocal. Dígame qué verso o qué palabra última del verso rima con cuál. La una con las 5 La 1 con la 5, que es luces, es con sierras, con 5 mares. 1, 2, 3, 4. mares, pero Ah, no, ya va, luces, 1, 2. Ah, no, me faltó anotar una, disculpe. claro. Luces, UE. ¿Dónde hay una UE después? La otra es seda, perdidas, abejas, sierras, mares, estrellas. Tenemos asonante, ¿cierto? Pero la primera no rima con ninguna. Pero seda sí. La vocal E y la vocal A. ¿Con qué otra palabra de otro verso rima? No, ya, hay que escribir mal. Seda, abeja, A EA. ver, Y estrella, EA. O sea, rima seda, abejas, estrellas. ¿Ya? En asonancia, porque solamente la vocal E y la vocal A. ¿Ya? Muy bien. Y perdidas, ¿con qué verso rima? Y A. ¿Rima con otro verso? Aquí, no, perdidas, tampoco rima con ningún otro, bueno, porque el otro es esa sierra, solita, es sí, EA. y esa Ya está decíamos, perdón, sierra era igual que abeja, ¿ya? Entonces tenemos que rimaba seda, EA, abejas, EA, sierras, que me había faltado, EA, y estrellas, EA. Riman 4 versos. Y luces y mares quedan sin rimar, ¿ya? ¿Sí? Eh, ya, veamos ahora. Eh, eso es para recordar un poco lo que vimos nosotros de lo que era rima. Entonces ahora yo les pregunto, perdón, con relación a las figuras líricas, ¿qué será el verso quinto, sexto, más allá de esas sierras, más allá de los mares? ¿Qué figura lírica será esa donde se reiteran algunas palabras y sobre todo al inicio de los versos? anáfora. Una anáfora, muy bien, esa repetición, ¿cierto? De una o más palabras. Ya, muy bien, Daniel. Qué bueno que está acá. ¿Ya? Bien. Entonces decíamos que ahí tenemos una anáfora como figura literaria. ¿Ya? Se ha llenado de luces mi corazón de seda. Se ha llenado de luces mi corazón de seda. ¿Qué figura lírica podemos encontrar allí?
se puede llenar de luces un corazón y más aún de seda? No. No, ¿cierto? Ahí podríamos decir que es una exageración, es decir, una hipérbole, ¿ya? Ay, esas palabras. Sí, esa palabra extraña. Y mi corazón de seda se supone que es una metáfora, ¿ya? Porque la seda es algo, algo muy suave, ¿ya? Y ahí tendríamos, ¿cierto? Esos elementos para analizar. Veamos la número 2, que es más breve, ¿cierto? Que tiene, este ejemplo tiene solo 4 versos. Adiós para siempre la fuente sonora del parque dormido eterna cantora. Adiós para siempre tu monotonía, tu, tu monotonía fuente es más amarga que la pena mía. ¿Ya? Veamos. Rima. ¿Hay algún verso que rime con otro? Les doy un adelanto. Aquí todos los versos riman entre los 4, pero tenemos que ver cuál con cuál. ¿El Sonora, tercero y el cuarto, profesora? El tercero y el cuarto. Ia, ia. Muy bien. Monotonía con mía. Muy bien. Y el primero y el y el segundo. primero, segundo, sonora, cantora. Sí, exacto. Hora, hora. Hora, Y en hora. este caso tenemos una rima, ¿cierto? Ahí consonante, porque riman 2 vocales y una consonante. La consonante era, perdón, R de cantora y sonora. Y en monotonía y en mía riman, ¿cierto? En vocales, que tiene solo 2 vocales. Muy bien. Adiós para siempre la fuente sonora del parque dormido eterna cantora. Adiós para siempre tu monotonía, fuente, es más amarga que la pena mía. ¿Qué tipo de actitud lírica tenemos allí? Acuérdense las actitudes líricas, narrativa o enunciativa, apostrófica o apelativa, carmínica o de la canción. Hay una que habla en tercera persona, la enunciativa, en segunda persona cuando se dirige a un tú, la apelativa o apostrófica, y la carmínica de la canción en primera persona. ¿Cuál es la actitud lírica aquí? ¿Cuál es la actitud lírica aquí que predomina? ¿Quién se anima? Vean, por ejemplo, el tercer verso. Se supone que alguien está como conversando con alguien. ¿Cómo se llama esa actitud lírica donde se dirige a un tú? ¿No es enunciativa? No, la enunciativa No. es como contar una historia y narra en tercera, o sea, Apostrófica. esta es apostrófica, ¿ya? Alguien podría decir, pero en la cuarta dice, más amarga que la pena mía, ¿sí? Porque cuando dice que la pena mía, ¿cierto? Está hablando en primera persona, pero recuerden que siempre hay una actitud lírica que prevalece, que predomina, ¿ya? ¿Sí? Esa entonces sería la actitud apostrófica, aun cuando en el cuarto verso, solo el cuarto verso es, ¿cierto?, carmínico de la canción. Pero insisto, siempre se dice cuál es la actitud lírica que predomina en la mayoría de los versos, ¿ya? ¿Encontramos alguna figura lírica? ¿Encontramos alguna comparación, alguna metáfora, alguna anáfora, alguna hipérbole? Fíjense en el último verso. Dice, fuente, es más amarga que la pena mía. ¿Qué se establece allí? No es una suerte de... Es una comparación, ¿ya? Porque está diciendo que está la palabra amarga y la pena,
¿ya? Es una comparación. Muy bien, ¿ya? ¿Y alguna otra figura lírica? ¿El parque dormido también es comparación o no, profesora? Del parque dormido eterna cantora. No, porque no los compara. Ah, No, claro. no. En cambio, en el cuarto verso sí dice que la fuente es más amarga que la pena mía. Sí. Algo amargo y la pena, ¿ya? Ujú. Y el adiós para siempre, que se reitera, que se repite, ¿qué será? Anáfora. Muy bien. Y las fuentes sonoras, se supone que todas las fuentes, ¿cierto? Como que emiten un sonido, todas las fuentes son sonoras. ¿Cómo se llama esa figura que da como una cualidad que es inherente al sustantivo? Por ejemplo, blanca nieve, alta montaña. ¿Cómo se llama esa figura lírica? ¿Epíteto? El epíteto, muy bien, porque se supone que toda fuente emite algún tipo de ruido. Muy bien, ¿ya? Veamos la número 3. Dice, yo sé que ver y oír a un triste enfada, cuando se viene y se va de la alegría, como un mar meridiano a una bahía, a una región esquiva y desolada. Primero vamos con lo más fácil. Actitud lírica, que ya está presente desde el primer verso. Actitud lírica es enunciativa, está narrando una historia, apostrófica se está dirigiendo a alguien o está narrando en primera persona. En primera persona. Ya, por lo tanto, es una actitud Debe ser. carmínica. Muy bien, muy bien. Carmínico de la canción. ¿Ya? Veamos. Rima, enfada, alegría, bahía, desolada. ¿Qué tipo de rima tenemos allí? La segunda y la tercera. La segunda y la tercera, ia, de alegría y de bahía. Muy bien. ¿Y la primera y la cuarta? Hada, Enfada hada. y desolada. Hada y hada, enfada y desolada. Ahí tenemos en enfada y desolada una rima consonante o asonante. Consonante. Consonante, porque coinciden dos vocales y una consonante. Y en alegría y bahía, Solo el ia, y asonante. asonante. Muy bien. ¿Encontramos alguna figura lírica? Podemos ver algo en el primer y segundo verso. Yo sé que ver y oír a un triste enfada cuando se viene y va de la alegría. Triste alegría. ¿Cómo se llama esa figura donde presenta antónimos? ¿No será una antítesis? Acuérdense que la antítesis es colocar dos términos opuestos en el fondo, antónimos en un verso o en dos versos seguidos. ¿Ya? Bien, pasemos al 4. Aquí tenemos, ¿cierto? 9 versos, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 9. ¿Ya? Pasáronse las flores del verano, el otoño pasó con sus racimos, pasó el invierno con sus nieves cano, las hojas que en las altas selvas vimos cayeron, y nosotros a porfía en nuestro engaño inmóviles vivimos. Temamos al Señor que nos envía las espigas del año y de la hartura, y la temprana lluvia y la tardía. Veamos primero que todo, ¿ya? ¿Cuál será la actitud lírica que predomina en estos versos? ¿Acaso no está contando como una historia? ¿Mm? Dice cómo se ha pasado el tiempo. Entonces, cuando se cuenta una historia, ¿cuál es la actitud que se utiliza, que utiliza el hablante lírico?
La actitud. ¿Apostrófica? No, la No. apostrófica es cuando uno se dirige a un tú, como que le está hablando a alguien. La actitud narrativa o enunciativa es aquella como que se va contando una historia en tercera persona, ¿ya? Entonces dice ahí, pasáronse las flores del verano, el otoño pasó con sus racimos, pasó el invierno con sus nieves cano, las hojas que en las altas selvas vimos cayeron y nosotros a porfía, ¿ya? Ahí en este caso tenemos que es una actitud, comienza con una actitud enunciativa, ¿ya? Después cuando dice nosotros vimos, ¿ya? Ahí podría ser una carmínica, pero la que predomina es una actitud enunciativa o narrativa, ¿ya? Y rima, Ahí yo veo una profesora, ¿cuál? pasáronse las flores del verano, ¿Ya? Con pasó el invierno con sus nieves cano. el tercer verso. Verano con cano, perfecto, muy bien. Ahí tenemos una, ¿cierto? Y que en este caso sería rima consonante, porque tiene dos vocales y una consonante. Muy bien, Mabel. ¿Otra rima que encontremos por allí? La otra profesora, disculpe, ¿Sí? las hojas que las altas selvas vimos, ¿Sí? en nuestro engaño inmóviles vivimos. Perfecto. Y Con racimos, racimos. imos, también, ¿ya? No dejemos solito a los racimos con vimos y vivimos, Vimos y vivimos. ¿ya? Ujú. Perfecto. Consonante. Ahí tenemos consonante. Y nos queda otra por ahí, que también son 3 versos, que es rima en asonancia. Solo Cortía, bien, día y tardía. perfecto, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo que la rima, ya cuando yo veo que rima el, no sé, pues el cuarto verso con el sexto, eso se va a llamar distribución de la rima, ¿ya? Cuando ustedes les pregunten cómo se distribuye la rima o cuál es la distribución de la rima, se refiere a eso, cuál verso rima con cuál. Y en este ejemplo, nosotros decimos que el primero rima con el tercero, el segundo con el cuarto y con el sexto, y el quinto, séptimo y noveno riman entre sí, ¿ya? Y Artura, cuando dice las espigas del año y de la hartura, ¿ya? De harto, la hartura, ahí no rima con ningún verso, ¿ya? Eso es. Y veamos el último ejemplo. Dice, yo no volveré, y la noche tibia, serena y callada, dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Mi cuerpo no estará allí, y por la abierta ventana entrará una brisa fresca, preguntando por mi alma. Partamos por la actitud lírica del hablante. Fíjense cómo se inicia, yo no volveré, y termina con los versos preguntando por mi alma. ¿Cómo se llama esa actitud lírica que está en primera persona? ¿Carmínica? Muy bien, carmínica o de la canción, muy bien. ¿Cuál verso rima con cuál? O yo no veo, buenas noches, profesora. Buenas noches, Nero. O yo no veo, o estoy piti, o estoy cansada. No, es que no hay No muchas, rima. pero hay una sola que es una rima asonante. Eso iba a decir yo, hay una sonante, ¿Cuál? porque en general allí, a ver, la noche allí, no, No.
No, estoy cansada. Noche no hay ninguna, o che, no hay ninguna. No, Pero callada, callada, gallo, solitaria, allí, ventana, alma, a, Ah, solo al final, claro. solo en las finales. A, callada, hada, ventana, ana y alma, alma. A. Ahí hay una rima asonante. Claro. Esta no estaba muy fácil de ver, pero eso las únicas que riman, ¿sí? Solo en vocales, rima asonante. ¿Ya? ¿Sí? Bien. sí, profesora. Y teníamos actitud carmínica, rima asonante, esos 3 versos. ¿Alguna figura lírica? Les ayudo un poquitito, como por el 4º verso. La luna habitualmente es solitaria, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa figura lírica que habíamos visto hace un rato de una característica que es como inherente? Epítote. Un epíteto, ¿ya? Abierta ventana, es lo mismo, ¿ya? Otro epíteto. Brisa fresca, se supone que todas las brisas son frescas, otro epíteto, ¿ya? Pero dice ahí, entrará una brisa fresca preguntando por mi alma. Las brisas pueden preguntar. No. ¿Cómo se llama esa figura lírica que significa, o sea, que es otorgarle vida a objetos, a cosas que no lo tienen? Personificación. Personificación. Muy bien. ¿Ya? Ya, eso era para que vayamos un poco recordando, para ir cerrando, ¿cierto?, este género literario. Y ahora vamos a ver algunos tipos de obras líricas, ¿ya? No los vamos a analizar todos, vamos a mostrar más que nada ejemplos de cada uno de ellos, ¿ya? Y para finalizar con algunos ejercicios ya como de preguntas tipo ensayo de género lírico, ¿ya? Entonces veamos, dice ahí que el género lírico tiene lo que se llaman obras mayores, géneros mayores y géneros menores, ¿ya? ¿Por qué se denominan así? Géneros mayores porque se supone que, bueno, como que nacieron primero, pero por sobre todo tienen mayor cantidad de creadores de estas obras líricas, ¿ya? Y tenemos los géneros menores, que es el soneto, el epigrama, el madrigal, como dice ahí, anacreóntica, letrilla, romance lírico, etc. Pero solamente nosotros vamos a ver uno, que es el soneto, por el cual les podrían preguntar a ustedes, ¿ya? Pero con respecto a los géneros mayores, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, la oda, primero, es un canto de alabanza, ¿ya? Dice ahí que tiene cierta extensión. Las odas son muy extensas en realidad, ¿ya? De hecho, yo les voy a presentar solamente fragmentos de odas, ¿ya? Porque algunas son muy extensas, como les decía, ¿ya? Sirve al poeta para expresar de forma, dice ahí, es como con mucha pasión, algún sentimiento, alguna idea en torno a algo, ¿ya? Por eso decimos que las odas son cantos de alabanza, ¿ya? Veamos, por ejemplo, acá y vamos revisando. Pablo Neruda en sus odas elementales se caracteriza por destacar distintos elementos de la naturaleza, ¿ya? Y tiene una cantidad, ¿cierto?, increíble de odas. Y fíjense acá, yo tomé un fragmento de oda a los calcetines de Pablo Neruda. Entonces alguien podría decir, ¿cuál es el objeto lírico aquí? Obviamente van a ser los calcetines, porque es un canto de alabanza a los calcetines, propiamente tal. Fíjense lo que dice en esta oda. Violentos calcetines, mis pies fueron 2 pescados de lana, 2 largos tiburones de azul ultramarino, atravesados por una trenza de oro, 2 gigantescos mirlos, 2 cañones, mis pies fueron honrados de este modo, por estos celestiales calcetines. Eran tan hermosos que por primera vez
mis pies me parecieron inaceptables, como dos decrépitos bomberos, bomberos indignos de aquel fuego bordado, de aquellos luminosos calcetines. ¿Ya? Fíjense, esa es una oda, un canto de alabanza a algún objeto, en donde, cierto, aparece como toda una, casi una pasión desenfrenada, ¿ya? Acerca de un objeto cantado, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos acá, podríamos perfectamente, no les estaba exhibiendo el ejemplo. Fíjense, nosotros acá perfectamente también podríamos ir viendo en esta oda a los calcetines algunas figuras líricas, ¿ya? Fíjense, mis pies fueron 2 pescados de lana, ahí tenemos una comparación, ¿ya? Cuando decimos de azul ultramarino, se supone que el azul será, cierto, como que está más allá de lo marino, ¿ya? Por una trenza de oro, ahí tenemos una metáfora, ¿ya? Bien, ese es un canto de alabanza, o sea, esa es una oda, un canto de alabanza. Y al ladito tenemos otro fragmento, porque yo les decía que es de cierta extensión, son mucho más extensos. Si ustedes revisan cualquier oda, por ejemplo, las de Neruda, como les mencionaba, son bastante extensas, ¿ya? En este fragmento de la oda a la alegría, se supone que el objeto lírico va a ser la alegría. A ella la va a estar ensalzando, ¿ya? La va a estar alabando. Dice, alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo, ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos, allí donde se posa tu ala suave. Abrazaos, criaturas innumerables, que ese beso alcance al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso. ¿Ya? Entonces, incluso comienza con esta palabra alegría, que aquí es alegría, en el fondo le está dedicando este canto de alabanza. Eso se llama en gramática un vocativo, cuando está la palabra y después tenemos una coma, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que significan las odas, son cantos de alabanza, ¿ya? Luego tenemos los himnos, ¿ya? El himno es una composición ya distinta porque es más solemne, ¿ya? No es como tan coloquial como podría ser una oda, ¿ya? Se supone que los himnos se escribieron para ser como cantadas, ¿ya? Y siempre surgen los himnos para destacar, para expresar sentimientos patrióticos, guerreros, religiosos, etcétera, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo de himno. Ahí tenemos, ¿ya? Ejemplo de himno. Que ahí tenemos otra vez otra definición, musical, cantada o cantada, ¿ya? Por supuesto, ahí siempre también se va a, o sea, o va a aparecer todo un sentimiento como muy de patriotismo, ¿ya? Aquí los himnos podrían ser perfectamente cualquier ejemplo de un himno nacional, ¿ya? Como aparece ahí la Marsellesa, por ejemplo, que es el himno nacional de Francia, ¿ya? Y pertenece al género lírico, ¿ya? De la poesía, porque claro, como dice ahí, igualmente se transmiten emociones, pensamientos, sentimientos. En este caso de enaltar algo, ¿ya? Celebrar algo, ¿ya? Bien, tenemos aquí yo no quise elegir un himno patriótico, un himno de alguna nación, ¿ya? Busqué acá un himno en la Natividad de la Virgen María, es decir, cuando ella nace, del nacimiento de la Virgen María. Dice, hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín, los padres de María, ¿cierto? De Ana y de Joaquín, oriente de aquella estrella divina, sale luz clara y digna, de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella.
no le iguala lumbre alguna, etc. Esos son los puntos suspensivos porque continúa este himno. ¿Se dan cuenta? Aquí hay, es un himno, pero en este caso se está ensalzando, ¿cierto?, el nacimiento de la Virgen María. Otro himno es a las estrellas. A vosotros estrellas, alza el vuelo mi pluma temerosa. Del piélago de luz ricas centellas, lumbres que enciende triste y dolorosa, de las exequias del difunto día. Huérfana, aquí lo tomé literal, porque esto se supone que es castellano antiguo, por eso está con G, no con H. Huérfana de su luz la noche fría, ejército de oro, que por campañas de zafir marchando guardáis el trono del eterno coro, con diversas escuadrillas militando, Argos, divino de cristal y fuego, por cuyos ojos vela el mundo ciego. ¿Ya? Entonces el himno es una composición poética que puede ser cantada de manera, ¿cierto?, con música, ¿ya? Y también se elogia, ¿ya?, a personajes importantes. Y los más conocidos son los himnos de los países, ¿cierto? Porque va a representar, en el caso de un himno patriótico, como la identidad, el sentimiento patrio, ¿ya? Entonces, ahí tenemos lo que era un himno. Y ahora tenemos la elegía, ¿ya? Ahora, la elegía también son bastante extensos estos poemas, pero siempre la elegía va a expresar sentimientos de dolor por la pérdida de alguien, ¿ya? Por la muerte de alguien. A eso se refiere la elegía. Es un canto, pero de dolor, de pérdida por algo, ¿ya? Veamos este ejemplo de la elegía. Aquí las más famosas, por ejemplo, son las coplas de Jorge Manríquez, coplas a la muerte de su padre. Porque eso es una elegía, ¿ya? La elegía es un canto por la pérdida de alguien. Como dice ahí, se expresa tristeza, melancolía o nostalgia por una persona, un objeto o un tema, con algo que ha muerto, algo que se ha perdido, ¿ya? Entonces decimos, ¿por qué la elegía pertenece a estas obras mayores del género lírico? Porque como aparece allí, manifiesta la subjetividad, es decir, aparecen las emociones, los sentimientos, los pensamientos más profundos del hablante lírico, es decir, del yo poético. Entonces ahí tenemos este fragmento de la elegía de Cátulo, imagínense, en los años antes de Cristo. Veamos este ejemplo. Ay, hermano mío, perdido para mí, desdichado. Ay, luz alegre arrebatada a su desgraciado hermano. Contigo toda nuestra casa se derrumbó. Contigo murió todo mi contento, que tu dulce amor alimentaba en vida. A él, ahora tan lejos enterrado, no entre sepulcros conocidos, ni cerca de cenizas de parientes, sino sepultado en una Troya siniestra, en una Troya desgraciada, una tierra extraña en los confines del mundo lo retiene. Hacia esta, se dice, jóvenes griegos escogidos de todos los lados presurosos, abandonaron sus hogares y sus penates para que París, alegre por el rapto de la adúltera, no disfrutara de su ocio libremente en un tálamo en paz. Por este azar entonces, a ti, hermosísima Laodamía, te fue destrozado aquel matrimonio más querido que tu vida y tu alma. Aquí aparecen palabras, ¿cierto?, muy que nosotros no utilizamos hoy en día, porque imagínense este fragmento de Cátulo, ¿cierto?, fue escrito antes de Cristo, ¿ya? Pero aquí es por la pérdida de una persona. Y algo ya más contemporáneo de Miguel de Unamuno, ¿ya?, dice, en la muerte de un hijo. Se dan cuenta que la elegía siempre tiene que ver con el tema del dolor, de la pérdida, ¿ya? Fíjense qué nos dice Miguel de Unamuno en esta elegía. Abrázame, mi bien, se nos ha muerto el fruto del amor. Abrázame, el deseo está cubierto en surco de dolor. Sobre la huesa de ese bien perdido que se fue a todo ir, la cuna rodará del bien nacido, del que está por venir. ¿Ya? Entonces, eso es la elegía, un poema que pertenece a los géneros mayores del género lírico
en donde siempre se expresa la emoción, el sentimiento de pena, de dolor, de angustia, de desgracia por algo perdido, ¿ya? Luego tenemos la canción, ¿ya? La canción, uno inmediatamente dice canción, cualquier canción. En el fondo sí, como una creación poética, ¿ya? En donde que se va a expresar cierto, también emociones de todo tipo. Aunque usualmente las canciones, cuando nosotros lo conocemos como dentro del género lírico, son de tono amoroso, ¿ya? Claro, dice ahí también pueden tener otros temas, pero usualmente cuando nace la canción tiene un objetivo de expresar como todo el sentimiento de amor, ya sea a través de, no sé, pues por este amor así como apasionado, pero un amor perdido también puede ser, ¿ya? Bien, veamos un ejemplo de canción. Tenemos acá estos ejemplos. Como dice El de composición. Leodán, profe. El de Mari es mi amor, por eso la. Ahí yo no se las voy a cantar, solo se las voy a leer, ¿ya? Decíamos, gentil señora, veo al mover vuestros ojos dulce lumbre que la senda del cielo me demuestra, y por larga costumbre en ellos donde el amor solo recreo. Casi a la luz del corazón se muestra, esta visión a bien obrarme a diestra, y la gloria final me representa, sola ella de la gente me desgrana, y nunca lengua humana podrá contar lo que hace que yo sienta este doble lucero. Cuando invierno descarcha el prado argenta y cuando reverdece el campo entero, como en el tiempo de mi afán primero, ¿ya? Y esta de Leodán, que se llama Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad, por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari. ¿Ya? De repente uno escucha las canciones y de pronto no le toma mucho sentido y es tan distinto verlas escritas, ¿ya? Entonces las canciones fueron creadas, ¿cierto?, como composiciones líricas para después ser cantadas, ¿ya? Lo que pasa es que de repente no todas llegan, ¿cierto?, a lo mejor a ser conocidas, ¿ya? Bien. Ahí tenemos un ejemplo de otra obra del género mayor, ¿cierto?, de la lírica. Entonces, después tenemos la epístola. Cuando uno dice la palabra epístola, el sinónimo de epístola es carta, ¿ya? Porque siempre las epístolas son aquellas composiciones líricas que se escriben como en una carta, ¿no? Por eso dice ahí, bajo la forma de una carta. Aquí los temas sí ya no son de amor, como era en una canción, no son de dolor, como era en una elegía. Acá son los temas más complejos, filósofos, morales, éticos, etcétera, ¿ya? En la epístola siempre es como que se pregunta por algo y se trata de dar respuesta. Veamos un ejemplo de una carta, de una epístola, ¿ya? Bueno, ahí dice que viene del griego, sinónimo de carta, ¿ya? Entonces dice, carta de la ironía, de Groucho Marx. Queridos Warner Brothers, al parecer hay más de una forma, se dan cuenta, aquí ya hay un destinatario, por eso es una epístola, se está dirigiendo a alguien, ¿ya? Al parecer hay más de una forma de conquistar una ciudad y de mantenerla bajo el dominio propio. Por ejemplo, hasta el momento en que pensamos en hacer una noche en Casablanca, no tenía ni idea de que dicha ciudad perteneciera exclusivamente a ustedes. Sin embargo, pocos días después de anunciar nuestra película, recibimos su largo y ominoso documento legal en el que se nos conminaba a no utilizar el nombre de Casablanca. Parece ser que en 1471 Ferdinand Barboa Wagner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hasta la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y levantando su bastón las denominó Casablanca. Sencillamente,
No comprendo su actitud. Aun cuando pensarán en la reposición de su película, estoy completamente seguro de que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo Marx. No sé si yo podría, pero desde luego me gustaría intentarlo. ¿Ya? Me gustaría intentarlo, ¿sí? Entonces, ¿se fijan ustedes que aquí alguien le está escribiendo a los señores Wagner, ¿cierto? Perdón, a la Warner Brothers, eh, y le está diciendo por qué no pueden utilizar el término Casablanca, por ejemplo. Pero eso es la epístola, es una composición poética del género mayor, del género lírico, en donde se dirige a alguien, porque la epístola es eso, es una carta, pero se tratan temas ya no de amor, no de tristeza, no de pérdida por un ser querido, sino que son temas más complejos, ¿ya? Como decía acá en la diapositiva, temas filosóficos, éticos, morales, ¿ya? Así se plantea en la epístola. Entonces se dirige a alguien. Luego tenemos la égloga, ¿ya? También una palabra extraña. La égloga es una composición poética en donde aparece en una naturaleza idealizada dos personajes que son pastores. Por eso se dice que son como obras bucólicas. ¿Qué es lo bucólico? Es un lugar ideal, ¿ya? Donde aparecen pastores, donde ellos relatan sus penas de amor, como se dice, sus cuitas de amor. Entonces, vamos a ver, bien, Christopher, qué bueno que ya estás acá. Me alegra mucho que ya puedas estar acá, ¿ya? Entonces, decíamos que la égloga, esta es una obra del género mayor, del género lírico, ¿ya? Pero es una composición, por eso dice ahí de expresión de sentimientos amorosos en una naturaleza como perfecta, idealizada, y ellos van relatando, ¿cierto?, todo lo que les va pasando. Veamos acá el ejemplo que les tengo. El más conocido de las églogas es del escritor Garcilaso de la Vega, que es la égloga primera. Acá está. Entonces, yo les decía que la égloga es esta composición donde aparecen dos pastores que relatan sus penas, sus cuitas de amor, ¿ya? En un lugar maravilloso, ¿ya? En un ambiente de los verdes prados, etc. ¿Ya? Bien, fíjense aquí la égloga primero. Aquí no está completa esto, pero un pequeño fragmento porque es bastante extensa la égloga primera. Esta composición poética hay una parte, ¿ya? Después aparecen los puntos suspensivos que yo ahí saqué para que ustedes puedan entender un poco por qué son dos pastores que están hablando cada uno de ellos acerca de sus penas de amor. Dice, el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso. Salicio y Nemoroso son los pastores. He de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de pacer olvidadas, escuchando. O sea, fíjense, está diciendo que las ovejitas estaban súper atentas a lo que estaban contando ellos, a sus penas de amor. Y más adelante en la égloga dice, con mi llorar las piedras enternecen, esto lo dice uno de los pastores, con mi llorar las piedras enternecen su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan, las aves que me escuchan cuando cantan con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivinan. Las fieras que reclinan su cuerpo fatigado, dejan el sosegado sueño por escuchar mi llanto triste. Tú sola contra mí te endureciste, los ojos aún siquiera no volviendo a los que tú hiciste salir sin duelo, lágrimas corriendo, ¿ya? Salir sin duelo, lágrimas corriendo, ¿qué significa ahí? Que se pone a llorar sin querer, ¿ya? Por la pena que tiene por haber perdido a su amada.
¿ya? Esto está escrito también en otra época, ¿ya? Por lo tanto, las palabras, ya las expresiones hoy en día no nos hacen a nosotros como mucho sentido. Pero eso es una égloga, ¿ya? Una composición, como dice género bucólico. Cuando usted encuentra la palabra bucólico significa en un lugar, en una naturaleza idealizada, ¿ya? Eso es. Y ahora vamos a retomar, ¿cierto? José. Hola, profe, disculpe la Hola. demora que estaba trabajando. No se preocupe, José, lo importante es que ya se pudo unir, ¿ya? Ya, gracias, profe, Estamos gracias. revisando estas obras del género lírico porque hoy día vamos cerrando este género literario. Estamos en eso, ¿ya? Bien, entonces decíamos que ahí tenemos estas obras mayores del género lírico. Y además, yo les decía que íbamos a estudiar la otra, o sea, una expresión del género menor, del género lírico, valga la redundancia, que es el soneto, porque esto sí podrían ustedes preguntarles, ¿ya? Porque el soneto como composición lírica, poética, es bastante particular, ¿ya? El soneto tiene 4 estrofas, ¿ya? Y al final son 14 versos. Son 4 estrofas, en total 14 versos, pero que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Cuarteto es una estrofa de 4 versos. Terceto es una estrofa de 3 versos. Fíjense el primero, ya tenemos el primer ejemplo, un soneto me manda a ser, etcétera. Si contamos, la primera estrofa tiene 4 versos. Eso es un cuarteto, estrofas de 4 versos. La segunda estrofa, lo mismo, contemos 1, 2, 3, 4, 4 versos. Estrofa de 4 versos, cuarteto. Y las dos siguientes son 2 tercetos, ¿ya? 3 versos unidos en una estrofa se llama tercetos, ¿ya? Entonces, y ahí incluso aparece como el soneto, bueno, cómo se distribuye, 2 cuartetos y 2 tercetos, y dice incluso la rima, que generalmente el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero, ¿ya? Y son las mismas consonancias, es decir, verso consonante, esa rima consonante, ¿ya? Veamos uno de los sonetos más conocidos, que en el fondo habla como debe ser hecho un soneto. Fíjense, un soneto me manda a ser Violante, una mujer, un soneto me manda a ser Violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando, van los 3 delante, es decir, ya hay, de los 14 versos, ya hay 3 adelante, y formamos la primera estrofa. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy en la mitad de otro cuarteto. Claro que sí, pues está en la mitad del segundo cuarteto, ¿ya? Más si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Fíjense, estamos en la tercera estrofa, que ya es terceto, y dice, por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando al terceto, al primer terceto. Y dice, ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Si ustedes se cuentan, ahí justo está acabando los 13 versos. Contad si son 14 y está hecho. ¿Qué está hecho? El soneto, ¿ya? Entonces les puse ese ejemplo porque es uno de los que grafica cómo debe ser escrito un soneto, ¿ya? Y otro soneto al ladito, ¿cierto? Que nos habla de qué es el amor, ¿ya? Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo.
enfermedad que crece si es curada. Este es mi niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada en el que en todo es contrario de mí mismo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la estructura de todo soneto. 2 cuartetos, 2 tercetos. Tiene siempre una rima consonante. ¿Ya? Veamos en el ejemplo que acabamos de leer. Disculpe, Tenemos, profe. ¿cómo? O sea, el terceto va a rimar el primero y el tercero, Claro, siempre. sí, Ya, ok. Y en sí, el otro 1 y 4 y después. Ya, claro, eso es. sí, ya ¿Mm? caché. Sí, Gracias. sí. Entonces se dan cuenta cómo la rima va ahí siempre, como decíamos, el primer verso va a rimar con el cuarto. Fíjense, violante, delante. Estamos con el primer ejemplo. Veamos acá, helado con cansado, ado, ado. Después, decimos que en el caso de consonante, espante, ante, ante, cuidado con amado. ¿Me siguen? Ahí siempre es el primero con el cuarto, en el caso de los cuartetos, ¿ya? Y el segundo con el tercero, aprieto, soneto, eto, eto, cuarteto, terceto, eto, eto, siente, presente, ente, valiente con gente, ente, ¿ya? Y acá en el caso de los tercetos, como decía la señora Winda, está el primero con el tercero, ¿ya? Y después, como pasa al otro terceto, va rimando, ¿cierto?, en forma alterna, entrando, dando y acabando, derecho, sospecho y hecho, ¿ya? ¿Se dan cuenta cómo ahí se va distribuyendo la rima? Eso es un soneto, ¿ya? Entonces es importante que ustedes lo identifiquen, ¿ya? Esa es una estructura, ¿cierto?, que es muy conocida el soneto, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas hasta acá, porque ahora vamos a ver otros tipos de creaciones poéticas. ¿Alguna consulta de lo que hemos revisado hasta acá? Yo no, profesora. ¿No? Ya, Christopher, qué lástima. Ya. Eh, Christopher, que estés muy bien. Ojalá podamos conversar en algún momento, ¿sí? ¿Ya? Bien, y que estés muy bien. ¿Ya? Tú vas a tener después la clase grabada, entonces ahí para que te pongas al día. Y Gracias, ojalá profe, pronto. disculpe, Ya, no te disculpe. preocupes, ¿ya? ¿Ya? Chao, hasta luego. Chao, que estés bien, cuídate. Bien, entonces, no habiendo preguntas, sigamos avanzando con una parte del género lírico que es muy bonita porque si decíamos al comienzo que el género lírico es la mayor expresión de emociones, sentimientos, ciertos pensamientos más íntimos de los poetas, de los hablantes líricos, aquí también ellos pueden crear sus obras, ya dándole forma. Y aquí aparecen estas creaciones poéticas, ya que son tipos de poemas. Y por ejemplo aparecen las greguerías, como aparecen allí, o los caligramas. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Solo como concepto, no es que ustedes vayan a tener que dibujar un caligrama, sería bastante bueno que lo pudieran hacer, pero me interesa que conozcan el concepto y lo puedan identificar. Entonces, la greguería dice ahí que son composiciones breves que de forma ingeniosa y humorística expresan pensamientos sobre la vida y de cosas muy corrientes, de cosas muy cotidianas, ¿ya? Dice ahí quién es el creador, que es Ramón Gómez de la Serna, ¿ya? ¿Qué dice él que son las greguerías? Porque él los creó. Dice que es una sentencia ingeniosa y en general breve que surge de un choque casual entre el pensamiento y la realidad. O sea, a él se le ocurrió algo, lo fue escribiendo, ¿ya? Y le fue dando como vida. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, hay una hormiguita que está de pie y arribita hay una hoja.
Entonces él dice, las hojas son los paraguas de las hormigas, ¿ya? O sea, en el fondo la greguería es una creación, como dice, una sentencia ingeniosa, ¿ya? De algo muy cotidiano, ¿ya? Y el creador es Ramón Gómez de la Serna. Y por otro lado, tenemos los caligramas. El caligrama es dibujar el objeto cantado, es decir, es un poema, es una frase cuyo propósito es formar la figura acerca de lo que se trata el poema, ¿ya? Por eso dice ahí que es pertenece a la poesía visual, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos dos gatitos. Entonces, si uno empieza a leer ya lo que está escrito, porque está escrito y ahí va dándole la forma a los gatitos, uno puede ir leyendo exclusivamente, ¿cierto?, lo que está diciendo de los gatitos. Y dice, todas las tardes mi gata mira sentada bueno, en fin, pero ahí está como conversando con otra gatita. Pero eso es dibujar el objeto cantado a través de la letra. Yo voy escribiendo y voy dibujando el objeto cantado, ¿ya? Esos son los llamados caligramas, ¿ya? Ahí tenemos más ejemplos, ¿ya? De greguerías y de caligramas, ¿ya? Como decíamos, la greguería es una frase, una sentencia ingeniosa, ¿ya? Que antes hablábamos que en la hoja eran como el paraguas de la hormiga. Fíjense todos estos ejemplos de greguería. La leche es el agua vestida de novia. El fotógrafo nos coloca en la postura más difícil con la intención de que salgamos más naturales. 2 en un auto, idilio. 3, adulterio. 4, secuestro. ¿Se dan cuenta que es bastante ingeniosa? 5, crimen. 6, tiroteo con la policía. Qué fácil es que un adulto pase a ser adúltero. Ahí es casi un juego de palabras. Como daba besos lentos, duraban más sus amores. El beso nunca es singular, porque es de a dos. Todo el mar quiere salvarse en el tablón que flota. El ladrido dura hasta que el perro no varía, no cambia de idea. Lo más importante de la vida es no haber muerto. Se dan cuenta que son cosas como muy cotidianas, ¿ya? Casi muy obvias, pero son como pequeñas frases ingeniosas, ¿ya? Esas son las greguerías, ¿ya? Las greguerías, en el ejemplo anterior yo les puse ahí una hormiguita que tenía una hoja arriba, pero las greguerías se escriben acá, son pequeñas frases, son pequeñas sentencias. No se dibujan como en el caso del caligrama, ¿ya? Fíjense, acá hay otros que ya lo podemos tal vez leer mejor. Ya tenemos ahí unos ojos, dice, ¿qué es poesía? Dices mientras, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿ya? Y están los ojos. Y luego tenemos, ¿cierto?, ese caracol, ¿ya? En donde dice, en otoño siempre me doy la gran vida bajo del árbol en paracaídas. La palabra paz dice, mi corazón está diciendo que la paz es un tesoro, aprendemos con peleas, hoy, dilemas y lloros, algo así. Y la del pez, como se moje una vez, se va a convertir en pez, ¿ya? Esos son los caligramas, dibujar el objeto cantado. Entonces, si a ustedes les aparece alguna de estas creaciones, ya saben lo que son las greguerías, ya saben lo que son los caligramas, ¿sí? Entonces, ya como para ir resumiendo todos estos elementos que hemos hablado, ya sea de estructura de contenido, que tiene que ver con la forma en que se presenta y con lo estructural del género lírico, hay unas preguntas que nosotros nos hacemos para reconocer. Por ejemplo, para saber de la planta lírico,
nosotros preguntamos quién es el que habla en el poema, ¿ya? Nosotros decíamos que el hablante lírico puede ser, no sé, pues cualquier persona, hasta un objeto. ¿Qué se pregunta por el objeto lírico? ¿Qué inspira, quién lo inspira al hablante lírico a escribir un poema? ¿Ya? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo esa es la actitud lírica? ¿Cómo está expresando los sentimientos, las emociones, sus pensamientos? ¿De qué forma? A través de como un cuento, es decir, la actitud enunciativa, a través de un diálogo, como la actitud apostrófica, o a través de contar en primera persona lo que le está pasando, es decir, a través de una actitud carmínica. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se expresa tal cosa? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la razón del poema? ¿Y qué siente el hablante lírico? Es decir, ¿cuál es su temple anímico? ¿Cuál es su temple de ánimo? ¿Ya? Esas son las preguntas claves para reconocer la estructura interna, ¿ya? De cualquier creación poética. Entonces, acá yo les invito a reconocer, ¿cierto? ¿Quién es el hablante lírico en los siguientes versos? Hablante lírico. Cuando tú te quedes muda, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo, nos quedarán los labios y el silencio. Cuando tú te quedes muerta, perdón, cuando yo me quede muerto, tendrán que enterrarnos juntos y en silencio. ¿Quién es el hablante lírico? Una mujer que ama a su pareja, el silencio, la muerte, un hombre que ama a su pareja. Un hombre que ama a su Un pareja. hombre. Eso es un hombre que ama a su pareja, ¿cierto? Incluso le dice, cuando yo me ponga viejo, cuando tú te pongas vieja, etc. Sigamos. Dice aquí, de la tonada, ¿cierto? Señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Tonada Manuel Rodríguez. ¿Cuál es acá el hablante lírico? ¿Quién está acá dando a conocer este poema? Señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. ¿Quién será el hablante lírico? El viento, el agua, la mamá, una persona que vio a un guerrillero. ¿Quién es el hablante ¿El lírico? hijo? Un hijo, señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron, y el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Pero Parece sí, dígame. Acá, señora, dicen que donde mi madre dicen, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Es de una persona que sabe dónde está, o que vieron al guerrillero nada más, ¿ya? Como un vecino o algo así. Claro, algo así. Eso es. ¿Y cuál es el tipo de rima? cuarteto. Es un cuarteto, sí, pero el tipo de rima de este cuarteto, y es cuarteto porque son 4 versos, muy bien, pero ¿cuál es el tipo de rima de este cuarteto? Hay dos consonantes y una nada. ¿Cuáles son las consonantes? Dijeron, guerrillero. Ah, no, porque No tiene la N en guerrillero, no la tiene, no la tiene. solamente EO, Sí, es vocálica, nada más. sí, Tercer y cuarto verso, muy bien, una rima sonante, nada más, ¿ya? Veamos la actitud lírica, enunciativa, apostrófica o carmínica de los 3 ejemplos siguientes. El jinete se acerca tocando el tambor del llano dentro de la fragua del niño, tiene los ojos cerrados. Actitud lírica.
¿Cuál es la actitud lírica? Piensen que hay 3 opciones: enunciativa, narrativa, apostrófica, apelativa, carmínico de la canción. Vuelvo a recordarles, la enunciativa o narrativa es como contar una historia a través del poema. Está en tercera persona el verbo. Enunciativa, porque está Aquí es contando. enunciativa, es como una historia, ¿ya? Segunda, pura encendida rosa, émula de la llama que sale con el día. ¿Cómo naces tan llena de alegría si sabes que la edad que te da el cielo es apenas un breve y veloz vuelo? Le está hablando a alguien. ¿Cómo se llama esa actitud lírica? ¿Cómo se llama esa actitud lírica que se dirige a un tú? ¿Cómo se llama esa actitud lírica? Tenemos 3 opciones. Actitud enunciativa o narrativa es como contar una historia. El verbo está en tercera persona. Apostrófica o apelativa se dirige a un tú, como que le habla a alguien y se establece una suerte de diálogo. Y la actitud carmínica cuando habla desde el yo, en primera persona. ¿Qué actitud lírica es esta? Pura encendida rosa, émula de la llama que sale con el día. ¿Cómo naces tan llena de alegría si sabes que la edad que te da el cielo es apenas un breve y veloz vuelo? ¿Qué me dicen? Profesora, ¿Sí? 1000 perdones, pero hoy día realmente estoy, pero Ujú. nula, Ya. nula. Aquí, incluso yo les daba énfasis, ¿cómo naces? ¿Cómo naces tan llena de alegría? Se está dirigiendo a alguien. La única Carmínica, actitud, no, la actitud no, apostrófica o apelativa es la única cuando se dirige a alguien, cuando le pregunta a alguien, cuando se establece una especie de diálogo, ¿ya? Esa es la apostrófica o apelativa, ¿ya? Bien, vamos a seguir acá ensayando porque veo que esto es la parte como que más costase del género lírico, ¿ya? Veamos el siguiente ejemplo. También, actitud lírica que tenemos acá en la número 4. No sé lo que he soñado, está hablando en primera persona. Yo no sé lo que he soñado en la noche pasada, triste, muy triste debió ser el sueño, pues despierto la angustia me duraba. Está hablando en primera persona. ¿Cuál es la actitud lírica que utiliza la primera persona? Hay una sola. La enunciativa o narrativa utiliza la tercera, la apostrófica la segunda y la carmínica de la canción la primera. ¿Qué actitud lírica es acá? Acá Los nunca. carmínico de la Carmínica, canción. Carmínico de la canción. ¿Ya? Carmínica. Claro. Profe, va a Muy, tener que darnos un intensivo. No sé. claro. Sí, parece. Van a tener que revisarlo harto. ¿Ah? Bien. Seguimos. Seguimos. Acá. Acá yo les pido que ustedes reconozcan la actitud del hablante. Seguimos con las actitudes líricas. Y la rima presente en cada uno de los siguientes poemas, ¿ya? Los textos. Dice, como en juegos, los niños bajan a picotear las horas hasta deshojarlas y ponerlas a arder como si nada en el resuello del cielo, porque los niños no saben que juegan con fuego y que hasta las palabras de la creación son puro humo, pero los relojes no hayan qué hacer con sus ventanas rotas, por donde las estaciones manan a gritos. Actitud lírica del hablante. ¿Esta es como una historia? ¿Esto es un diálogo? ¿O está hablando en primera persona? Fíjense, como en juego los niños bajan, tercera persona, a picotear las horas hasta deshojarla y ponerla a arder como si nada, porque los niños no saben que juegan con fuego, etcétera. Está contando algo, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa actitud donde se narra algo, donde se enuncia algo y que utiliza la tercera persona? Actitud narrativa o enunciativa, ¿ya?
La apostrófica o apelativa utiliza la segunda persona, es un diálogo con un tú. Y la carmínica de la canción es la primera persona, ¿ya? Habla en primera persona, ¿ya? Y la rima, juegos, deshojarlas, cielo, fuego, humo, ventanas, rotas, gritos. ¿Cuál verso rima con cuál? Por lo menos una rima. ¿Cielo, fuego? Muy No. bien. No, juegos, fuego. Juegos, juegos, fuego. ¿Ya? Eso sí. ¿Ya? Ahí tenemos una, al menos. ¿Ya? Bien. Segundo, coja un periódico, coja unas tijeras. Fíjense, aquí le está hablando a alguien. Tercera. Tercera persona, escoja usted, tome usted un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta, darle a su poema, recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métala en una bolsa. Aquí está dando como instrucciones, le está hablando a alguien. ¿Cuál es la actitud lírica que le habla a alguien? Es una suerte de diálogo. ¿Primera persona? Esa es la carmínica. Ah, perdón. La carmínica utiliza la primera persona. Sí. Tendría que decir ahí, yo cojo un periódico y Ah, ¿ya? Yo Ya. escojo el periódico, un artículo que cuenta, yo doy el poema, recorto el artículo, recorto enseguida con cuidado, cada una, y los meto en una bolsa. Esa sería la carmínica. ¿Ya? Aquí se está dirigiendo a alguien, a una especie de diálogo. Utiliza la segunda persona. Segunda persona, enunciativa. No, la segunda persona, la enunciativa es la tercera persona. La tercera, sí. Esta es la apostrófica o apelativa. ¿Ya? A ver, otra vez. Existen tres actitudes líricas, enunciativa o narrativa, donde el hablante lírico narra, cuenta una historia a través del poema, ¿ya? Y está en tercera persona, es una pequeña historia, fíjense en el anterior, como en juego los niños bajan a picotear las horas hasta deshojarlo y ponerlo, etcétera, está hablando de unos niños, ¿ya? Esa es la actitud narrativa o enunciativa, el hablante lírico va contando una pequeña historia a través del poema. En la actitud apostrófica o apelativa, el hablante lírico está conversando con alguien, se está dirigiendo a alguien, a un tú, a un usted, como en el caso de acá, coja un periódico, coja unas tijeras, le está hablando a alguien, escoja en el periódico un artículo, ¿ya? Recorte el artículo, etcétera. Y al final dice, y métalas en una bolsa, ¿ya? Cuando el hablante lírico le habla a una persona en el poema, es una actitud apostrófica o apelativa, ¿ya? Porque está apelando, está hablándole a alguien. Y la carmínica de la canción es tan simple como que utiliza la primera persona que está hablando de él mismo. A recorrer me dediqué esta tarde las tristes calles de mi aldea. Yo me dediqué. Esas son las tres actitudes líricas que las van a tener que repasar porque nosotros ya las habíamos visto. Ahora estamos haciendo la síntesis, ¿sí? Y eso sí ustedes tienen que saber identificarlas, ¿ya? Veamos. Luego tienen acá lo mismo. Cuando miro el azul horizonte, ¿qué actitud lírica ya tengo en el primer verso? Cuando miro, yo miro el azul. ¿Carmínica? Carmínica, muy bien, porque estoy hablando desde el yo, ¿ya? La 8, dame la mano y danzaremos. Yo le estoy hablando a alguien. Dame la mano y me amarás. Tú a mí, como una sola flor seremos, tú y yo, como una flor y nada más. ¿Cómo se llama esa actitud cuando yo le hablo a alguien en un poema? Carmínica. La carmínica es, No. yo hablo en primera persona. Mm. Cuando miro el azul horizonte, me parece posible arrancar. A mí me parece. Esa es la carmínica, cuando habla en primera persona.
cuando le habla a alguien, como es el caso de dame la mano y danzaremos, a ti te estoy pidiendo que me des la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, tú, yo. ¿Cómo se llama esa actitud cuando yo le hablo a alguien en un poema? Apostrófica o apelativa. Prófica, apelativa. Eso, porque yo Ujú. apelo a alguien, ¿sí? Después dice, indica el motivo lírico. El motivo lírico es el tema, ¿ya? ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? Oh, cómo te deslizas, edad mía. Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Claro, aquí es solamente un cuarteto, ya pequeños versos, pero aquí lo que habla, cómo entre mis manos te resbalas, cómo te deslizas, edad mía. Aquí está hablando del paso rápido del tiempo, ¿ya? Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Ese es el tema del el motivo lírico del amor, ¿ya? Luego, otro de los elementos del género lírico es el temple de ánimo, el temple anímico, que es como el particular estado de ánimo del hablante al momento de escribir el poema, ¿ya? Entonces dice, he ido a visitar a mis amigas para escapar al tedio de no estar, en parte alguna como, a ver, es que no veo bien. He ido a visitar a mis amigas para escapar al tedio de no estar en parte alguna, como el mismo Dios, y he cerrado la puerta atrás de mí, delante de mi ser que es ajeno, cuya pureza arrugo, pierdo y odio. Es de insensibilidad, de insociabilidad, de pesimismo, de incredulidad. He ido a visitar a mis amigas para escapar al tedio de no estar en parte alguna. Pesimismo. Pesimismo, muy bien. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Tranquilidad, De tranquilidad, vida, estamos en paz. Muy bien, ¿ya? Y acá tenemos lo último, el objeto lírico, es decir, a quién se está cantando, ¿ya? En el poema. Y dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente, me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. ¿Cuál será ahí el objeto lírico? La mujer, Una mujer, perfecto, una mujer amada. Tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. ¿Cuál aquí es el objeto lírico? la tarde, La tarde, sí, la tarde es gris, claro. Y él está, cierto, un poco como desolado, se siente cansado, triste. pequeño. Sí. Bien, costó, pero salió, ¿ya? Solo desearle unas... Hay que estudiarnos más, profe. tienen que repasar, Sí, tienen que repasar, sí, en las vacaciones yo voy a repasar. sí, tienen que repasar, sí. En el fondo, ustedes tienen que aprender a identificar esto, lo del género lírico, pero con eso lo cerramos ahora, ¿ya? Pero es solo repasar, muy bien. Bueno, que tengan unas muy descansadas vacaciones, yo voy a tomar la asistencia ahora. Y acá. Veamos. Américo, Giovanna, Abner, Jocelyn, Jenny Araya, Caroline Astete, Mauricio Ayala. Presente, profe. Bien. presente profesora, ¿Quién? Jenny Araya, Jenny, sí, se me parecía haberla visto entrar. Leodán, Juan Cáceres, Pía Cáceres, Andrea Calfueque,
Belén Castro, Elicia Contreras, María Jesús, Juana Fernández, ¿no? Janet Godoy, Presente. muy bien, Janet. Constanza Gómez, Daniela Gómez, Christopher, sí, se tuvo que retirar. Cristian Hidalgo, Juana Jara, Claudia Jiménez, José León, lo vi por ahí. Esperanza López, Mabel Manríquez, sí. Presente, profesora. Génesis Marimán, Luisa Mesa, ¿dónde estaba la señora Luisa? Camila Molina, Osvaldo Munita. Camila, Presente. muy bien. Osvaldo Munita, Janet Navarrete, Francisco Orellana, Natalia Orellana, Jacqueline Palma, Presente. muy bien, Jacqueline. Camila Pardo, Dayana Requena, Katian Rivera, Marcela Riveros, Francis Ruiz, Carmen Gloria Sagredo, Eric Saldías, Priscila Solís, Janet Sotelo, Presente. muy bien, Janet. Claudio Soto, Winda, sí. Presente. Anet también. Daniel Vázquez también. Y José Vergara. ¿No? Bien. José Vergara estaba recién diciendo que no se pudo conectar por trabajo, profesora. Ah, perfecto. Está justificado entonces. Ya. Bien, yo le pongo justificado. Gracias, Anet. Ya pues. Que estén muy tenga bien. un buen descanso usted también, Igual, profesora. que estén Y muy mucha bien. paciencia para nosotras las viejitas, ¿no? Por fin. Paciencia. ¿No? Pero tienen que repasar. Sí, yo me comprometo que No, sí, que sí, que profe. sí. Muy bien. Sí, vamos a Muy bien. estudiar, vamos a estudiar. Descansen. Chao. Gracias, Buenas noches. profesora. Buenas noches. Felices vacaciones. Chao, chao. Igualmente.